Vamos a comenzar en oración. Padre Celestial, es un gran privilegio para nosotros llamarte así y también estar en torno a tu palabra para estudiarla. Y sabemos, Señor, que por medio de ella tú haces tantas cosas en nosotros, tantas cosas necesarias en nosotros. Cuánto necesitamos de ti, cuánto necesitamos de tu palabra. Señor, imploramos tu favor en este tiempo. Señor, que a pesar de nosotros, tú hables por medio de tu palabra y que ello redunde en más gloria para ti, Señor, y también en que tus hijos se aparten cada vez más del pecado del mundo y también sean más atraídos a ti. En Cristo imploramos que también concedas en este tiempo salvación para los que escuchan tu palabra. En Cristo Jesús te pedimos todas las cosas. Amén. Bien, estamos estudiando el capítulo 15 de nuestra confesión de fe, del arrepentimiento para vida y salvación. Uno de los problemas más comunes, pero a la vez más serios, dentro del organismo contemporáneo llamado Iglesia Evangélica, es su pésimo mensaje del Evangelio. La mayoría de los folletos evangelísticos que provienen de la gran mayoría de las iglesias de hoy carecen de un ingrediente esencial de la proclama y exigencia del Evangelio. Y este es el arrepentimiento, precisamente. Estos folletos evangelísticos resumen la pésima doctrina de estos grupos religiosos de hoy y sobre todo resumen la pésima perspectiva de Dios y de la salvación que tienen estos grupos religiosos. Una proclama del Evangelio sin el reclamo del arrepentimiento, acompañado por supuesto con una fe sola en la obra perfecta de Cristo, deben estar presentes sin excepción en todo llamado a la salvación. Los folletos de hoy, resaltando solo el amor de Dios, y usted sabe muy bien de lo que estoy hablando, Dios, un Dios de amor que ama a los hombres y donde solo se invita a hacer una oración para invitar a Jesús al corazón. Todos hemos visto ese tipo de folletos. Constituyen un patético y ridículo llamado a los hombres. Por este y muchos otros motivos que ocurren dentro de muchas iglesias contemporáneas, también encontraremos dentro de sus filas a un sinnúmero de supuestos cristianos que conocen a Dios, según ellos dicen, y que nunca se han arrepentido de sus pecados. En el mejor de los casos, algunos pueden contestar a ciertas preguntas. Quizás se les pregunta qué es necesario para ser salvo, y quizás alguno de ellos, en el mejor de los casos, te puede decir que arrepentirse y tener fe son las condiciones para ser salvo. Sin embargo, ignoran por completo la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Bien, por todo lo antes dicho, sumado a la realidad del engaño del pecado en todo ser humano hay engaño por el pecado. Somos engañados por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Creo que es absolutamente necesario o medular estudiar a profundidad lo que enseñan las Escrituras sobre la verdadera naturaleza del arrepentimiento para vida y salvación. Y nosotros lo haremos mientras estudiamos el párrafo 3 de este capítulo, y debemos en todo momento de nuestro estudio tener en cuenta la notable diferencia entre el arrepentimiento para vida, que es el que estamos estudiando nosotros, del arrepentimiento natural. Porque hay muchas personas que se arrepienten de algunas cosas, pero ¿es ese arrepentimiento un arrepentimiento para con Dios? ¿Es un arrepentimiento para vida? Y como bien su nombre indica, puede estar en el caso del arrepentimiento natural en cualquier hombre, pero el arrepentimiento para vida, vamos a ver hoy que es una gracia de Dios y solo se encuentra en el terreno de un corazón regenerado. Ahora, el catecismo bautista, un catecismo ya de tanto tiempo como nuestra confesión de fe, y que recientemente se ha hecho una nueva revisión y edición en español,
En su pregunta 92, respondiendo la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento para la vida? Responde, y escuchen bien, el arrepentimiento para la vida es una gracia salvadora por medio de la cual un pecador, por una verdadera percepción de su pecado y la aprehensión, palabra que yo sé que no conocen mucho, pero no es otra cosa que la comprensión o entendimiento de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio por su pecado, se aparta del mismo para volverse a Dios, con pleno propósito y empeño en pos de una nueva obediencia. Con palabras similares al catecismo, el tercer párrafo, el cual nos va a ocupar hoy, del capítulo 15 de nuestra confesión, resume la naturaleza del arrepentimiento para la vida. Vamos a ver cómo nos dice este tercer párrafo, donde vamos a ver en qué consiste. Fíjense que este capítulo tiene ciertas peculiaridades. Casi todos los capítulos de nuestra confesión comienzan definiendo. Este pudiera ser el párrafo 1 en casi todos los capítulos. O sea, porque es el párrafo que nos habla de qué es el arrepentimiento en sí. Nuestro capítulo 15, sin embargo, comienza haciendo como dos aclaraciones antes de hablarnos de la naturaleza del arrepentimiento. Pero bueno, viendo aquí ahora lo que es la naturaleza del arrepentimiento, qué es el arrepentimiento para vida en sí, dicen los autores de nuestra confesión: el arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien al Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que, según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo. Ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Así dice nuestro párrafo, y nosotros, como siempre, vamos a ir desglosándolo, vamos a ir viéndolo parte a parte para ver cuáles son las características de un verdadero arrepentimiento para vida, del arrepentimiento para vida. Este párrafo no hace otra cosa que definir aquellas características que tiene que tener un arrepentimiento para que nosotros podamos decir, ese arrepentimiento es un verdadero arrepentimiento salvífico, o un arrepentimiento para vida y salvación, como se nos define aquí. Lo primero que ellos dicen es que ese arrepentimiento es una gracia. Le vamos a pedir a Alejandro que nos ayude ahí a pasar la diapositiva. Que es una gracia, o sea, es un regalo de Dios. El arrepentimiento para vida es un regalo, es un don de Dios. Ellos dicen el arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica. Usando la palabra gracia, nos están hablando de ese regalo, de ese don de Dios. Y usando la palabra evangélica, nos están diciendo que ocurre en el Evangelio, cuando se está predicando el Evangelio, en el momento del llamado a la salvación. Ahora, nosotros tenemos un problema con las cosas que son dadas de parte de Dios en relación a la salvación. Y esto lo hemos visto muchas veces, porque el asunto es que, y sobre todo cuando se trata del arrepentimiento o de la fe, porque nosotros decimos, bueno, somos nosotros los que creemos, somos nosotros los que nos arrepentimos. Yo fui quien me arrepentí, yo fui el que me sentí culpable delante de Dios, creí, qué sé yo. Todas estas cosas las sentimos nosotros, las experimentamos nosotros, y realmente la Escritura enseña que somos nosotros los que nos arrepentimos. Y se nos hace llamado en las Escrituras a arrepentirnos. Y entonces nos encontramos con ahora que se nos dice que es una gracia que Dios da. ¿Cómo Dios da esa gracia y somos nosotros los que la experimentamos? Bien, nosotros tenemos que aprender a ver las Escrituras y que ellas sean nuestra autoridad. En estos casos, los sentimientos nuestros, lo que nosotros sentimos, vamos a decir, en el corazón, nos puede engañar. Porque nosotros sentimos que somos nosotros los que nos arrepentimos. Pero la Escritura dice que el arrepentimiento
¿Somos nosotros los que lo experimentamos, sale de nosotros, es natural en nosotros? ¿O la Escritura enseñan que el arrepentimiento para vida es algo dado por Dios? Bien, si la Escritura enseñaran que el arrepentimiento es algo dado por Dios, entonces aunque yo sienta lo contrario, sienta que es algo que salió de mí, yo tengo que entender, porque la Escritura es mi autoridad, que entonces fue dado de Dios que yo sintiera eso, o que yo experimentara el arrepentimiento. Vamos a ver, ¿lo dicen las Escrituras? ¿Qué dicen las Escrituras en relación al arrepentimiento que tú y yo, si somos cristianos, tuvimos para con Dios? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, dice Hechos capítulo 5, verso 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Indudablemente está hablando de Cristo, ¿verdad? Pero ahora mire lo que dice. Para dar a Israel, y entiéndase Israel, el pueblo de Dios. No solo el Israel físico, sino el Israel espiritual. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo es esto? Bien, aquí en este verso tenemos que una de las cosas que nosotros recibimos de parte de nuestro Salvador y de nuestro Mediador es arrepentimiento, no solo perdón de pecados. Ya nosotros sabíamos del perdón de pecados y nos quedaba claro, o tenemos quizás mucho mayor entendimiento de esto. Quizás en el mundo evangélico completo se entiende que en Cristo hay perdón de pecados. Pero también vino el arrepentimiento con Él. Todo parece que sí, porque es Él el que da a Israel. Dice, para dar a Israel. No es que Israel tuvo de sí mismo arrepentimiento, sino que se le dio por Cristo. Entonces, ¿tenemos solo ese texto? No. Vamos a ver Hechos 11, 18. Dice nuestro texto, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fíjense, exactamente de aquí tomaron el título de nuestro capítulo los autores de la confesión. De aquí mismo dice arrepentimiento para vida. Así mismo lo pusieron ellos a este capítulo. Y note cómo los que escucharon el reporte de Pedro llegaron a la conclusión que Dios, que si algunos habían creído en casa de Cornelio, recuerden que esto es después cuando Pedro está dando reporte en Jerusalén acerca de lo que había pasado en Cesarea en casa de Cornelio, y el reporte fue recibido con regocijo, y cuando no pudieron decir otra cosa, sino que tuvieron que recibir que también los gentiles habían creído, lo que dijeron ellos fue, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Si los gentiles se arrepintieron, fue porque Dios les dio arrepentimiento. Noten, hermanos, que fueron Cornelio y su familia y los que estaban con él los que se arrepintieron. Pero nosotros podemos decir que si ellos se arrepintieron, las Escrituras testifican, Dios les ha dado arrepentimiento para vida. Y si les ha sido dado, eso es un regalo, eso es un don. También 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25 nos dice, nos confirma lo mismo. Pablo escribiendo a Timoteo le dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú debes corregir con mansedumbre, tú debes exhortar, animar, reprender a aquellos que se oponen a la verdad, por si quizás Dios les conceda que se arrepienten. Entonces no es un asunto que depende del hombre, no, es un asunto que depende de que Dios conceda o no arrepentimiento. Entonces hasta aquí podemos concluir, junto con los autores de la confesión, el arrepentimiento para vida es una gracia, es un don, es un regalo. Vamos, y debemos comenzar por ahí. En segundo lugar, los autores de nuestra confesión nos van a decir que este
arrepentimiento está presente ¿cuándo está presente? Cuando la persona es convencida por el Espíritu de Dios de las muchas maldades de su pecado. El arrepentimiento nos lleva a reconocer, por una obra del Espíritu de Dios, que nuestros pecados son muchos y serios y negros. Eso lo hace solo el Espíritu Santo. Hoy es muy fácil ver a personas no cristianas que se consideran buenas. Una de las cosas más difíciles de convencer a una persona es de convencerlo de que es malo. Ellos son capaces de decir que ellos hacen algunas cosas malas, pero decir que son malos, eso sí, ellos van a decirte, no, realmente yo soy bueno. Ahora, cuando uno es visitado por la gracia y Dios nos concede arrepentimiento para vida, podemos encontrar que hay un aborrecimiento de nosotros en el sentido de que el Espíritu de Dios trata en nuestras vidas de tal manera que nos hace conscientes de las maldades de nuestro pecado. No ve el pecado como algo ligero, sino como algo serio y lleno de maldad. El Salmo 51 es un retrato de lo que puede pasar, de lo que pasa en un creyente verdadero cuando peca. De lo que muestra en el arrepentimiento, cómo se muestra el pecado. En el arrepentimiento para vida, cómo se ve el pecado. Fíjense, recuerden ustedes que este salmo al menos se atribuye a David y a David después de su pecado con Betsabé. La semana pasada dije Jezabel. Bien, con Betsabé. Y rectifico ahora porque realmente ni pensé en el nombre que estaba diciendo el sábado pasado. Entonces, David, después de haber pecado y de haber sido reprendido por el profeta, llega a una convicción de pecado tal, y este salmo se atribuye a un escrito posterior a eso, o sea, en ese momento. Y miren cómo dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Fíjense que apela a la misericordia de Dios porque se reconoce pecador. Conforme a la multitud de tus piedades, borra. ¿Y cómo le dice a su pecado? Rebeliones. ¿Rebeliones contra quién? Contra Dios. Conforme, dice, borra mis rebeliones, lávame. Y miren cómo dice, más y más de mi maldad. Miren cuánta maldad ve él en sí mismo. Y límpiame de mi pecado. Él reconoce que ha pecado y que es serio lo que ha hecho. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Miren, realmente con esta porción de las Escrituras podríamos demostrar muchas cosas sobre el arrepentimiento para la vida. Ahora, hasta aquí solamente vamos a ver cuánta maldad ve David en sí mismo. Porque estamos tratando de demostrar con este texto que una persona a quien es dotada del arrepentimiento para la vida, el Espíritu la hace consciente de las múltiples maldades de su pecado. El Salmo 130 es otro ejemplo de ello. Leyendo los 3 primeros versos, miren cómo dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? El salmista se está reconociendo un pecador, ¿sí o no? Se está reconociendo un pecador que sus pecados son serios delante de Dios, que hay mucha maldad en él, claro que sí. Y miren cómo él clama de lo profundo, pues es un trato del Espíritu de Dios con él. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Y nosotros, aunque vamos a ver en lo adelante esto, pero notemos aquí cómo el que tiene arrepentimiento para la vida
mira a Dios y se arrepiente delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Y como clama a Dios por misericordia también. Les digo porque después vamos a ver pocos textos que demuestran esto, porque ya estos lo demostraron. Fíjense el pasaje de Lucas que todos conocemos, el hijo pródigo. Dice esta historia que nos contó el Señor, que este hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjense cómo nota su pecado. Ya no soy digno, dice. Él no está diciendo: yo pequé, pero yo puedo todavía aspirar a ser tu hijo. No, él dice: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoce su maldad. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Nosotros sabemos también el final de esa historia. Hechos 2, versos 37 y 38. Dice: al oír esto se compungieron de corazón. Nosotros sabemos, después del sermón de Pedro, los que estaban presentes se compungieron de corazón. De esto se trata el arrepentimiento para la vida. Se compungieron de corazón. Se vieron a sí mismos pecadores delante de Dios. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos estaban reconociendo sus pecados. Por eso Pedro le dice esto: si se arrepienten y creen en Jesús y se bautizan, o sea, creyendo en Jesús, tendrán perdón de pecados. Lo único que les podía quitar esa compunción de espíritu que tenían en sus corazones era el ser perdonados por Dios. Bien, en tercer lugar vamos a ver que este arrepentimiento va acompañado de fe en Cristo. Recuerden, lo dijimos en estudiando el capítulo 14 de la fe salvadora. La fe salvadora siempre va acompañada de arrepentimiento para la vida. El arrepentimiento siempre va acompañado de fe salvadora, por supuesto. Estos van siempre tomados de la mano. Y nosotros tenemos que resaltar, los autores de la confesión resaltan esto también, que este arrepentimiento mira a Cristo. Ya puedes pasar esa diapositiva. Entonces, el arrepentimiento para la vida mira a Cristo, o espera en Cristo, o se refugia en Cristo mediante la fe en Cristo. Lo mismo que encontramos que se vuelve a Dios y que ve sus pecados, también no solamente él reconoce sus pecados. Fíjense, el verdadero arrepentimiento no solo reconoce que ha pecado y que es grave su pecado y que merece la ira de Dios por su pecado, sino que también mira la misericordia de Dios en Cristo. No es un arrepentimiento fatalista como el que vamos a ver a continuación. Fíjense, el Salmo 130, que ya mencionamos y que vimos sus primeros 3 versos, ahora vamos a ver el cuarto. Dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El salmista ve sus pecados, nosotros tenemos que decir sí. Pero ¿qué también ve el salmista, que tiene arrepentimiento para la vida? Bien, ve la misericordia divina y ve que en Dios hay perdón. El arrepentimiento para la vida, no el arrepentimiento común, natural en el hombre. Cualquier ser humano se puede arrepentir de haber hecho una cosa mala o terrible y puede decir: pero yo he hecho algo terrible, he ofendido a no sé cuánta gente, yo merezco 20 años de prisión o fusilamiento, yo lo merezco. Pero quizás no mira a Dios nunca con fe y con la capacidad de perdonarle en Cristo Jesús. Pero el arrepentimiento para la vida mira también a Dios y reconoce que en Dios hay perdón. Mira a Dios y mira la misericordia de Dios. Comparemos nosotros al salmista con Judas Iscariote. ¿Qué sucedió con Judas? ¿Se arrepintió Judas, sí o no? La Escritura dice que se arrepintió. Ahora, lo que sucede es que no se arrepintió para vida y salvación.
se arrepintió del mal que había hecho, pero no miró a Dios en Cristo Jesús. Fíjense, dice la Escritura que entonces Judas y el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, dice ahí arrepentido, ¿sí o no? Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. A ver, hasta aquí, ¿no vemos arrepentimiento ahí? Dice: mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué hizo Judas? Se ahorcó. Yo recuerdo, como si fuera ahora mismo, en cierto momento, una persona que estuvo visitando la iglesia, nuestra iglesia, por mucho tiempo, que cometió un grave error en su vida y un gran pecado. Un día vino, después de haber pasado mucho tiempo de ese grave pecado, vino a donde yo estaba pidiéndome perdón por su pecado. Pero yo podía notar que su arrepentimiento no era para con Dios, sino que este hombre estaba muy preocupado por lo que él había hecho delante de los hombres. Y no estaba mirando a Dios para que éste tuviera misericordia de él. Él decía que ni Dios podía perdonar el pecado tan grande que él había hecho, que él había fallado muy grande y que no se sentía con derecho de ir delante de Dios. El arrepentimiento para la vida va acompañado, disculpe, de una fe en Cristo para ser perdonado. Judas se arrepintió como así se había arrepentido este hombre del que les hablé. De la misma manera, los dos piensan que habían hecho una cosa horrible, pero no miran a Dios como aquel que les puede perdonar en Cristo Jesús. No está acompañado de fe. Miren la historia que nos hace Marco, inspirado por el Espíritu. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en las buenas noticias que en Cristo Jesús hay perdón. Estas dos cosas deben ir acompañadas. Estas dos gracias vienen siempre acompañadas. Cuando una está separada de la otra o no está la otra, realmente esa una no estuvo nunca. Parece, pero no es. Ni hay una verdadera fe salvadora sin un arrepentimiento para vida, ni hay tampoco un arrepentimiento para vida si no hay fe salvadora. En cuarto lugar, este arrepentimiento va acompañado, además de una humillación y tristeza provocados por Dios y en relación a este. Escuche bien, va acompañado de una humillación y tristeza provocadas por Dios. Esa humillación y esa tristeza por su pecado es provocada por Dios, pero también es en relación a Dios. Fíjense, la humillación y la tristeza no es en relación a los hombres, aunque pueda estar esa también. Pero la mayor humillación y la mayor tristeza que tienen o que experimentan los que tienen arrepentimiento para la vida es en relación a Dios. Ellos han ofendido a Dios. ¿Usted recuerda el salmista? A David: contra ti solo he pecado, oh Dios. Pero también tenemos el testimonio de Ezequiel, en el capítulo 16, nos dice: antes yo tendré misericordia de mi pacto que concertaré contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences. Y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Fíjense cómo esa relación de Israel con Jehová, con Dios,
La vergüenza y la humillación es delante de Dios. En Ezequiel 36 también tenemos así: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos y por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Esa vergüenza, esa confusión siempre es delante de Dios cuando es un arrepentimiento para la vida. En Zacarías se usa un idioma similar cuando se dice: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero noten, ¿por quién llorarán? Se avergonzarán y llorarán cuando miren al hijo unigénito. La vergüenza, la humillación y la tristeza que se siente, que se experimenta, que se vive en el arrepentimiento para vida, es en relación a Cristo, es en relación a Dios. En quinto lugar, una quinta característica de las cuales deben estar todas presentes si hay un verdadero arrepentimiento para vida y salvación, es que este arrepentimiento va acompañado de una abominación de sus propios pecados y un aborrecimiento de sí mismo. Fíjense, va acompañado de una abominación de sus propios pecados, o sea, comienzan a abominar, a despreciar sus pecados, ya no aman los pecados, que es lo que sucede con cada persona que no es regenerada, ama sus pecados. Los no creyentes, los no regenerados, aman sus pecados. Pero ¿qué pasa cuando hay arrepentimiento para la vida? Cuando la gracia del arrepentimiento para la vida llega a un ser humano, bien, esta persona comienza, entre otras características ya vistas, a aborrecer sus propios pecados. Se comienza a aborrecer a sí mismo. Se comienza a aborrecer a sí mismo. Ahí entendemos a Calvino cuando al final de su día dijo: he estado luchando toda mi vida contra un monstruo. Él se consideraba a sí mismo un monstruo. Los autores de la confesión lo resumen en la frase: lo abomina y se aborrece a sí mismo. Segundo a los Corintios encontramos capítulo 7, versos 10 y 11, para los que no están viendo la diapositiva. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Fíjense, una tristeza, un aborrecimiento de sí mismo que produce produce arrepentimiento, pero para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Fíjense cómo Pablo exalta a los corintios por el hecho de que ellos estaban tristes según Dios. Es una tristeza que era buena. Porque es una tristeza porque aborrecían sus pecados. Es una tristeza porque se avergonzaban de sí mismos. Es una tristeza que era según Dios y era para salvación. Y él dice, de esa tristeza no hay por qué arrepentirse. De esa tristeza no hay que arrepentirse, todo lo contrario. La tristeza que es según el mundo, esa trae muerte, pero esta tristeza trae vida. Es bueno que estemos tristes porque nos conocemos a nosotros mismos. Conocemos nuestros pecados. El Salmo 119, verso 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El camino de mentira lo aborrece. Se aborrece a sí mismo. Aborrece el camino de mentira. En sexto lugar,
el arrepentimiento para la vida también ora pidiendo perdón y fuerzas para no seguir en el pecado. O sea, no es que esté triste siempre consigo mismo, pero que se adapte a estar triste y sigue en los pecados. No, el arrepentimiento realmente es tornarse del pecado y volverse a Dios. El arrepentimiento implica ambas acciones. Por eso no solo aborrece sus pecados, no solo sufre por sus pecados, no solo se pone triste por sus pecados, sino que también es capacitado en ese arrepentimiento para orar y pedir fuerzas para no seguir en pecado. Así hace una persona cuando recibe la gracia del arrepentimiento para la vida. Los autores de la confesión dicen, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia. La misma gracia que capacita para arrepentirse, en esa gracia va incluida también el deseo y el poder para orar y pedir fuerzas para vencer los pecados. En Proverbios capítulo 28, verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No podemos pensar que esta promesa, esta declaración que hace Proverbios, es una declaración que solo encaja en los justos, solo encaja en los que son regenerados, solo encaja en los que son llamados eficazmente, solo encaja en los que tienen fe salvadora y arrepentimiento para la vida. Los que tienen fe salvadora y arrepentimiento para la vida confiesan su pecado y se apartan, confiesan sus pecados y se apartan y así alcanzan misericordia. Porque ellos recibieron el poder que Dios da, el poder que Cristo compró para ellos en el pacto de gracia. Ellos reciben ese poder. Cuando reciben el arrepentimiento para la vida, reciben también el poder para orar, confesar sus pecados, pedir fuerza para apartarse de los pecados. Y por supuesto que ahí están alcanzando misericordia. Y en séptimo y último lugar, este arrepentimiento va acompañado de un deseo genuino y ferviente. Escuche bien, un deseo que es genuino, un deseo que no hay que inducirlo, aunque hayan medios para estimular este deseo está perenne en esta persona y también es ferviente de servir y de agradar a Dios en algunas cosas. No, en todo. Quieren agradar a Dios en todo. Los autores de la confesión lo resumen en estas palabras que ustedes están viendo delante. Con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Y un verso, además de todos los versos que ya hemos visto, que de alguna manera nos hablan de esto, el de 1 Tesalonicenses 1:9 resume este deseo. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo le está escribiendo a una iglesia que recién había surgido, a creyentes, a recién convertidos, y les escribe y les dice que los demás contaban de la manera como los de Tesalónica recibió a los apóstoles, pero también cómo se convirtieron de los ídolos a Dios y ahora querían servir al Dios vivo y verdadero. Una persona que recibe la gracia del arrepentimiento para la vida va a querer servir y agradar a Dios en todo. Deja los ídolos, se vuelve a Dios y quiere servir a ese Dios siempre, en todo. Para concluir, vamos a ver un diagrama, o podemos decir, este árbol que ustedes ven aquí, que resume muy bien la doctrina que nosotros acabamos de enseñar.
Gracias, Alejandro, por ayudarnos de esa manera. Esta doctrina que nosotros acabamos de enseñar, el pastor Albert Martin la quiso ilustrar con este árbol. Y realmente en este árbol vamos a encontrar ilustrado o resumido lo que enseña más bien el catecismo bautista, que es nuestra confesión, pero nos va a servir también en el estudio de la confesión porque es similar lo que se enseña en el catecismo a lo que se enseña en la confesión. Ahora, como yo sé que no se ve muy bien, les voy a ir diciendo lo que dicen más o menos si pudieras acercar también quizás la cámara aquí. Entonces tenemos aquí un árbol que está ilustrado con raíz, la tierra y bueno, el tronco, la rama, los frutos, ¿no? Ahora, nos dice Albert Martin, o ilustra muy bien, que este árbol, que es el árbol del arrepentimiento, que ilustra el arrepentimiento, es un árbol que crece en el terreno, en cierto terreno. ¿En qué terreno crece? Bien, dice él, donde hay gracia salvadora, donde hay un corazón regenerado, allí crece el arrepentimiento para vida. O sea, están reconociendo con esto que es, recuerde usted, donde Jesús ilustró en esa parábola de la buena semilla, la que cayó en buena tierra, en esa tierra de un corazón regenerado, en esa tierra de alguien que Dios le preparó el corazón para que recibiera con fe el evangelio. El arrepentimiento para la vida crece solamente en el terreno que Dios prepara para que crezca. Ahora, hay cosas en el arrepentimiento para la vida, como mismo hay en un árbol, que no se ven, pues están bajo tierra. Como en un árbol están bajo tierra, hay cosas en el arrepentimiento para la vida que no se ven, pues están dentro. Solo se perciben internamente y no se ven públicamente. ¿Y estas cuáles son? Bien, él nos ilustra aquí la comprensión de la misericordia de Dios, como por ejemplo, el que se arrepiente para la vida. Vamos a comenzar por el lado allá mejor. Tiene primero una verdadera sensación de pecado. Esa sensación de pecado yo no puedo saber si alguien la tiene. Solo lo puede saber el que la está viviendo. Queda oculto a la luz pública. La verdadera sensación de que eres un pecador, de que tus maldades son grandes, de que tu pecado es serio delante de Dios, eso es algo que no se ve. Está dentro de ti, no se puede ver. Y al igual que el hecho de que este que se arrepiente para la vida tiene una comprensión de la misericordia de Dios. Comprende que en Dios hay misericordia y hay perdón. Y se refugia en Dios y busca a Dios y clama a Dios. Estas cosas no se ven. Ahora, hay cosas en el arrepentimiento que sí se deben ver. Y estas que sí se ven, como en un árbol que crece frondoso, se va a ver un tronco fuerte. Bien, las personas que se arrepienten para vida y salvación van a volverse de sus pecados. Se va a ver que su vida cambia. Que antes tenían ídolos como los tesalonicenses y ahora sirven al Dios verdadero. Se vuelven de sus pecados. Ahora quieren servir a Dios. Ellos se vuelven de sus pecados. Ellos se vuelven hacia Dios. Ellos echan ramas que son visibles para todo el mundo, pues se vuelven a Dios. No solo dejan de caminar en los pecados, sino que comienzan a caminar para servir a Dios. Y además de esto, estos tienen una obediencia constante. Ellos dan frutos de obediencia constante, de servicio a Dios y obediencia constante. Hermanos y amigos que me escuchen, se impone una pregunta. Quizás aquellos que me están escuchando y piensan que son hijos de Dios. Yo creo que es el momento después de ver una clase como esta, de ver cómo las Escrituras exponen qué cosa es el verdadero arrepentimiento para la vida, cuál es la verdadera naturaleza del arrepentimiento para la vida. Se impone una pregunta: ¿te has arrepentido tú verdaderamente? ¿Te has arrepentido tú verdaderamente? ¿Dios te ha concedido la gracia del arrepentimiento para vida y salvación? Quiera Dios que sí. Padre, sé propicio a nosotros y muestra a todos los que
escuchan, ven, se exponen de alguna manera a la enseñanza de tu palabra, que no sean más engañados y que sean conscientes, sinceros consigo mismos, y podamos reconocer si tenemos la dicha de contar con arrepentimiento para vida o no. Ahora aquellos que se han reconocido delante de ti sin arrepentimiento, Señor, tú los puedes estar llamando ahora mismo. Deben arrepentirse y volverse a ti. Señor, creer en ti, esperar en ti, ver en ti la única posibilidad para salvación. Padre, es en Cristo que oramos, es en Cristo que damos gracias. Amén.